Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?», porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y su ganado?». Jesús le contestó: «El que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón al decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas?», o «¿de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Palabra del Señor. Hoy me cuentas cómo tu alma tenía sed más que tu cuerpo. Te sentaste en un lugar estratégico a la hora menos esperada para esperar a la mujer samaritana, quien sin esperarte te necesitaba. Te haces el que mendiga un poco de agua, pero en el fondo estás ahí para ofrecer y ofrecerte como agua viva que salta hasta la vida eterna. Quien avergonzaba buscaba agua a una hora donde nadie iría, se encuentra con un extranjero que cautiva su corazón. Ese eres tú, Jesús. Tú, de modo suave, pero certero, le das la oportunidad de abrir su corazón sincero. Ella se va preparando para recibir el don que no es otro que tu corazón. De modo suave y misericordioso, logras que te abra el libro de su vida y contenta se regresa a su pueblo para decir a todos lo que tu amor ha hecho en su alma, hasta tal punto que ya convertida, libre ya de toda herida, se convierte en discípula y testigo de tu amor sin medida. Dame, Jesús, de beber esa agua que brota de tu corazón. Yo también tengo muchos maridos en mi pobre corazón.
Son pequeños dioses que me traen algo de consolación, pero que no son ni un reflejo de lo que tú me quieres dar. Líbrame de todo, Señor, que no seas tú. Quiero poder ser libre para amarte y no tener más sed en esta vida. Tú serás mi fuente viva que me haga llegar algún día hasta el cielo que me tienes prometido. Como propósito, te invito a rezar el Salmo 41 pausadamente. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Les aseguro mis oraciones y en este día pidamos todos para que nuestro corazón siempre, siempre tenga sed de Dios, sabiendo que Él es el único que puede apagar la sed profunda de cada uno de nuestros corazones. Busquemos a Dios como esa cierva que busca corrientes de agua. Gracias, Señor, por estar a mi lado. Gracias, Señor, por quitarme la sed de este mundo y provocarme la sed de lo eterno. Que María nos acompañe siempre en esta búsqueda del agua viva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 8 de marzo, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan de Dios, fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, la que posteriormente se denominaría en honor al santo, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. San Juan es un símbolo de la vocación de la Iglesia a hacerse ella misma caridad con ellos que sufren en el cuerpo y también en el espíritu. Homilías, comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Papa Francisco, Catequesis de la Audiencia General del 8/5/2013. Jesús promete a la samaritana dar un agua viva, superabundante y para siempre, a todos aquellos que le reconozcan como el Hijo enviado del Padre para salvarnos. Jesús vino para donarnos esta agua viva que es el Espíritu Santo, para que nuestra vida sea guiada por Dios, animada por Dios, nutrida por Dios. Cuando decimos que el cristiano es un hombre espiritual, entendemos precisamente esto. El cristiano es una persona que piensa y obra según Dios, según el Espíritu Santo. Pero me pregunto, ¿y nosotros? ¿Pensamos según Dios? ¿Actuamos según Dios? ¿O nos dejamos guiar por muchas otras cosas que no son precisamente Dios? Cada uno de nosotros debe responder a esto en lo profundo de su corazón. A este punto podemos preguntarnos, ¿por qué esta agua puede saciarnos plenamente? Nosotros sabemos que el agua es esencial para la vida. Sin agua se muere. Ella sacia la sed, lava, hace fecunda la tierra. En la carta a los romanos encontramos esta expresión. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El agua viva, el Espíritu Santo, don del resucitado que habita en nosotros, nos purifica, nos ilumina, nos renueva, nos transforma, porque nos hace partícipes de la vida misma de Dios, que es amor. Este es el don precioso que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, la vida misma de Dios, vida de auténticos hijos, una relación de confidencia, de libertad y de confianza en el amor y en la misericordia de Dios, que tiene como efecto también una mirada nueva hacia los demás, cercanos y lejanos.
contemplados como hermanos y hermanas en Jesús, a quienes hemos de respetar y amar. El Espíritu Santo nos enseña a mirar con los ojos de Cristo, a vivir la vida como la vivió Cristo, a comprender la vida como la comprendió Cristo. He aquí por qué el agua viva que es el Espíritu Santo sacia la sed de nuestra vida, porque nos dice que somos amados por Dios como hijos, que podemos amar a Dios como sus hijos y que con su gracia podemos vivir como hijos de Dios, como Jesús. Y nosotros escuchamos al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Dice, Dios te ama. Nos dice esto, Dios te ama, Dios te quiere. Nosotros amamos de verdad a Dios y a los demás como Jesús. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos hable al corazón y nos diga esto. Dios es amor. Dios nos espera. Dios es el Padre. Nos ama como verdadero papá. Nos ama de verdad y esto lo dice solo el Espíritu Santo al corazón. Escuchemos al Espíritu Santo y sigamos adelante por este camino del amor, de la misericordia y del perdón. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. Punto número 1. Jesús, dador del agua viva, el don del Espíritu Santo y de la vida divina. El primer tema central del relato es el agua viva que Jesús propone a la mujer samaritana. Este símbolo apunta a una realidad espiritual profunda, el don de Dios que comunica vida eterna. En el Antiguo Testamento el agua viva simboliza la sabiduría, la ley y la vida que procede de Dios. Pero en el Evangelio de Juan adquiere una plenitud nueva. El agua viva es el Espíritu Santo que Jesús dará a quienes creen en Él. Mientras el agua del pozo de Jacob sacia la sed solo por un momento, el agua que Jesús ofrece transforma interiormente a la persona, convirtiéndose dentro de ella en una fuente que brota para vida eterna. Esto significa que la vida divina no viene solo desde fuera, sino que habita y actúa dentro del creyente por la gracia. Teológicamente, este punto revela que Jesús es el mediador del don de Dios. Él no solo anuncia la vida nueva, sino que la comunica, inaugurando los tiempos mesiánicos en los que el Espíritu es derramado sobre la humanidad. En el volumen 8 del 13 de octubre de 1921, Jesús le dice a Luisa: Hija mía, cada vez que yo te hablo intento abrir una fuentecita en tu corazón, porque todas mis palabras son fuentes que llevan y brotan a la vida eterna. Pero para formarse estas fuentes en tu corazón, tú debes poner también de lo tuyo. Es decir, debes masticarlas muy bien para poderlas poner en tu corazón y abrir en él la fuente. Con pensarlas y repensarlas, tú formas la masticación. Con decirlas a quien tiene autoridad sobre ti y sintiéndote asegurado que es palabra mía, tú sin duda la pasas y abres la fuente para ti. Y según las ocasiones de tus necesidades, te sirves de ella y bebes a grandes sorbos en la fuente de mi verdad. Con escribirlas, abres los canales que pueden servir a cualquiera que quiera quitarse la sed, para no dejarlo morir de sed. Ahora,
con no decirlas, tú no las piensas. Y al no masticarlas no puedes pasarlas. Por eso corres peligro de que la fuente no se forme y que el agua no brote. Y cuando tengas necesidad de aquella agua, la primera en sufrir la sed serás tú. Y si no escribes, no abriendo los canales, ¿de cuántos bienes no privarás a los demás? Hija mía, no te debes maravillar si sientes más gusto y te sientes más llevada a escribir sobre mi querer. Porque oír, decir, escribir sobre mi querer es la cosa más sublime que puede existir en el cielo y en la tierra. Es lo que más me glorifica y toma todos los bienes juntos y toda la santidad de un solo golpe. En cambio, las otras verdades encierran cada una su bien distinto. Se beben de sorbo en sorbo, se suben escalón por escalón, se adaptan al modo humano. En cambio, mi voluntad es el alma la que se adapta al modo divino. No son sorbos que se beben, sino mares. No escalones que se suben, sino vuelos que en un abrir y cerrar de ojos toman el cielo. Oh, mi voluntad, mi voluntad. Solo al oírla, de ti me trae tanta alegría y dulzura. Y sintiéndome circundado por mi voluntad que contiene la criatura, como por otra inmensidad mía, siento tanto gusto que me hace olvidar el mal de las otras criaturas. Por eso, debes saber que grandes cosas te he manifestado de mi voluntad, pero que aún no las has masticado bien y no las has digerido, de modo de tomar toda la sustancia para formar la sangre de tu alma. Cuando hayas formado toda la sustancia, regresaré de nuevo y te manifestaré otras cosas más sublimes de mi voluntad. Y mientras espero que las digeras bien, te tendré ocupada con otras verdades que me pertenecen, para que si las criaturas no se quieren servir del mar, del sol de mi voluntad para venir a mí, se puedan servir de las fuentecitas, de los canales para venir a mí y tomar para su bien las cosas que me pertenecen. La enseñanza central del texto es que las palabras de Jesús son fuentes de vida eterna. Cada vez que Él habla al alma, abre una fuente espiritual en el corazón, de la cual el alma puede beber para saciar su sed de verdad, de gracia y de vida divina. Sin embargo, para que esa fuente se forme y brote, la persona debe colaborar. Debe meditar las palabras de Jesús, reflexionarlas y acogerlas en el corazón. Al pensarlas y profundizarlas, el alma las mastica, es decir, las asimila interiormente hasta que se convierte en vida para ella. Además, cuando estas palabras se comparten o se escriben, se abren canales para que otras personas también puedan beber de esas fuentes y recibir los mismos bienes espirituales. Finalmente, Jesús enseña que su voluntad es el don más grande, comparado con un mar inmenso frente a pequeñas fuentes. Las otras verdades conducen gradualmente al alma hacia Dios, pero vivir en su voluntad introduce al alma en una dimensión divina más profunda, donde se encuentran reunidos todos los bienes y toda la santidad. Como punto número 2, la verdadera adoración.
adorar al Padre en espíritu y en verdad. El segundo núcleo teológico aparece cuando la conversación pasa del tema del agua al tema del culto a Dios. La samaritana pregunta, ¿dónde se debe adorar? Si en el monte Garizim o en Jerusalén. Jesús responde con una revelación decisiva. La verdadera adoración ya no depende de un lugar geográfico, sino de una relación espiritual con Dios. Llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta expresión tiene una profundidad trinitaria. En espíritu, el culto nuevo nace de la acción del Espíritu Santo, que eleva al ser humano al nivel de la vida divina. En verdad, la verdad plena es Cristo mismo, quien revela perfectamente al Padre, como nos lo dice en San Juan 14:6. Por tanto, la adoración cristiana consiste en adorar al Padre por medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu Santo. Se trata de un culto interior, auténtico y permanente que supera las antiguas divisiones religiosas entre judíos y samaritanos. En el volumen 16 del 13 de mayo de 1924, nos dice Jesús que la verdadera y perfecta adoración consiste en la unión completa de la voluntad del alma con la voluntad de Dios. Cuanto más el alma hace una su voluntad con la voluntad divina, tanto más perfecta es su adoración. Si no hay esa unión, la adoración queda solo en palabras y no en hechos. En la Trinidad existe un acuerdo perfecto de una sola voluntad, y de esta unidad nace un acto continuo de adoración entre las divinas personas. Cuando el alma une su voluntad con la voluntad divina, se establece el primer vínculo entre el Creador y la criatura. Y por ese canal descienden las virtudes divinas que producen en ella el verdadero amor y la verdadera adoración. Así, el alma que vive en la voluntad de Dios es transformada y embellecida con las cualidades divinas, y Dios encuentra en ella su misma voluntad, su amor y su adoración. Por eso el alma que hace la voluntad divina llega a ser todo para Dios, y Dios se hace todo para ella. En Juan 4, Jesús enseña que los verdaderos adoradores adorarán al Espíritu en Dios y en verdad. Esto significa que la verdadera adoración no depende solo de ritos externos o de un lugar, sino de una unión interior con Dios. Así como nos dijo el texto del libro de Cielo, explica precisamente esto, diciendo que la adoración perfecta consiste en la unión de la voluntad humana con la voluntad de Dios. Cuanto más el alma une su voluntad a la de Dios y la cumple, más perfecta es su adoración. Además, el texto muestra algo muy profundo. La Trinidad misma vive en perfecta unidad de voluntad, y esa unidad produce una adoración continua entre las divinas personas. Cuando el alma se une a la voluntad divina, entra en ese mismo movimiento de amor, de orden y de adoración. Por eso, la enseñanza es que la verdadera adoración no es solo decir palabras a Dios, sino vivir en su voluntad, porque entonces el alma participa de la vida divina y de la misma adoración que existe en la Trinidad.
en el punto tercero. Jesús, Salvador universal, la fe que nace del encuentro personal. El relato culmina con la conversación de la samaritana y la fe de muchos samaritanos que reconocen a Jesús como el Salvador del mundo. Este título expresa el alcance universal de la misión de Cristo. El proceso de fe en el relato es progresivo. La mujer ve en Jesús un judío extraño. Luego lo llama Señor. Después reconoce que es un profeta. Y finalmente se revela como el Mesías. Los samaritanos concluyen que es el Salvador del mundo. Este desarrollo muestra cómo la fe nace del encuentro personal con Cristo. Primero surge por el testimonio de otros, como en este caso la mujer. Pero se fortalece cuando las personas escuchan directamente a Jesús y experimentan su presencia. Teológicamente, el episodio muestra que la salvación no está limitada a Israel, sino que se abre a todos los pueblos. Jesús rompe las barreras religiosas, sociales y culturales, manifestando que su misión es universal. Veamos qué nos dice Jesús en el volumen 19 de mayo 18 de 1926. Dice así: la obra del fiat divino es una obra que debe abrazar todo: creación, redención y santificación. Esta obra es la base de todo. Es la vida que corre en todo y todo encierra ella. Porque no tiene principio. Es principio de todas las cosas y fin y cumplimiento de nuestras obras. ¿Ves entonces cómo el capital que queremos confiarte es exuberante? Tú no lo has calculado. Pero ¿sabes tú qué te confiamos en el fiat supremo? Te confiamos toda la creación, todo el capital de la redención y aquel de la santificación. Mi voluntad es universal. Por tanto, podemos comprender que la obra del fiat divino abraza todo el plan de Dios: creación, redención y santificación. Esta voluntad divina es la base y la vida de todo, porque es el principio, el cumplimiento y el fin de todas las obras de Dios. En ella están contenidos todos los bienes y todo el capital de la obra divina. Por eso el fiat supremo es universal, abarcando toda la creación y todo el plan de salvación. Confrontación. Reflexionemos con estas preguntas. ¿Estoy buscando saciar la sed de mi alma con las cosas pasajeras? ¿O dejo que Jesús llene mi corazón con el agua viva de su gracia y de su espíritu? ¿Mi adoración a Dios se queda solo en palabras y prácticas externas? ¿O procuro unir mi voluntad a la de Dios, viviendo y cumpliendo su voluntad cada día? Si Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo, ¿estoy dejando que su salvación transforme mi vida y me convierta también en testigo que lleva a otros a encontrarse con Él? Oremos. Señor Jesús, fuente de agua viva, ven a mi corazón y sacia la sed profunda de mi alma. Derrama tu Espíritu Santo en mí para que mi vida sea guiada por tu amor, purificada por tu gracia y transformada por tu divina voluntad. Haz que mi corazón te adore en espíritu y en verdad,
y que al beber de tus palabras pueda vivir siempre como hijo amado del Padre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat. Jesús, fuente de vida eterna, agua viva que calma la sed, de tu amor brota un río infinito, que mi alma quiere beber a mares, hasta encontrarme en el cielo de tu voluntad. Si conocieras qué don que te quiero dar, es el don de mi voluntad, lo pediría sin cansar, lo pediría sin parar. Haz mi voluntad una contigo, Padre Santo. Quiero vivir para adorarte en espíritu y verdad. En tu fiat eterna, con tu misma fuente, para que encuentres las adoraciones de todos sumergidas en tu querer eterno. Si conocieras que don que te quiero dar, es el don de mi voluntad, lo pediría sin cansar, lo pediría sin cansar. Salvador del mundo entero, luz que todo lo abraza, quiero en ese movimiento sumergirme, para que mis actos también corran en uno solo y abracen los actos, las plegarias, reparaciones de todos, para tu gloria. Si conocieras qué don que te quiero dar, es el don de mi voluntad, lo pediría sin cansar, lo pediría sin ser.